Hola a todos, mi nombre es Juan Guillermo Laura Mamani, soy estudiante de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente curso el octavo semestre. Hoy les voy a hablar de Structured Query Language, o más conocido como SQL. Entre los objetivos puedo mencionar que comprender los componentes del sistema de base de datos, las funciones y los procesos a realizar del sistema de gestión de bases de datos para utilizarlos en beneficio de los sistemas de información. Es uno de los mayores objetivos importantes, además de elaborar los modelos de datos a partir del análisis de requerimientos de información, generar el diseño lógico y físico de la base de datos, aprender a manipular las bases de datos utilizando lenguajes adecuados a partir de un modelo de datos. Vamos a ver un poco de su historia. SQL fue desarrollado inicialmente por IBM. Las personas que ayudaron en esta creación fue Donald D. Chamberlain y Raimundo F. Boyce. Inicialmente llamada SQL, fue diseñado para manipular y recuperar datos almacenados en el sistema de gestión de bases de datos cuasi relacionales, es decir, que no usaba una relación completa y lo hacían a través de System R, y un grupo de IBM de Research Laboratory lo había estado desarrollando durante la década de los 70. A fines de la década de los 70, Oracle vio el potencial y desarrolló su propio RDMS, su propio sistema de gestión de bases de datos relacionales, basado en SQL, con la idea de vender esta idea a la Marina de los Estados Unidos, a la CIA y otras agencias de gobierno de los Estados Unidos. En junio de 1979, Relational Software, conocido como Oracle, introdujo su primera implementación comercial disponible en SQL, Oracle V2 para computadoras VAX. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje para realizar consultas de base de datos relacionales. En SQL es importante conocer estos conceptos. Lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos de SQL proporciona comandos para la definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificación de los esquemas de relación. Lenguaje interactivo de manipulación de datos. El lenguaje interactivo de manipulación de datos de SQL incluye lenguajes de consultas basado tanto en álgebra relacional como en cálculo relacional de tuplas. Integridad. La integridad de SQL incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. Definición de vistas. La definición de vistas incluye comandos para definir las vistas. Control de transacciones. El control de transacciones de SQL tiene comandos para especificar el comienzo y el final de una transacción. SQL incorporado y dinámico. Esto quiere decir que se pueden incorporar instrucciones de SQL en lenguajes de programación como C++, C, Java, PHP, COBOL, Pascal y Fortran. Entre las características de SQL, es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento, ya que gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros y no a registros individuales, permite una alta productividad en codificación y orientación a objetos. El funcionamiento de SQL originalmente está pensado para ser una herramienta de consultas. SQL puede ejecutar consultas hacia una base de datos, así como recuperar datos de ella. Además de hacer consultas, SQL tiene muchas otras funciones. Es una herramienta usada para crear nuevas bases de datos y nuevas tablas. Puedes insertar y realizar modificaciones en la base de datos. SQL también puede borrar o insertar, crear vistas y crear procedimientos almacenados. SQL también puede asignar permisos. La compartición de datos es una de las funciones de SQL, por lo que los usuarios concurrentes pueden acceder y ver los datos sin inferir con el trabajo del resto. Hoy en día SQL es usado por varios gestores de base de datos. Algunos de estos gestores son MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL Developer, SQLite, Microsoft SQL Server. Básicamente en todos los gestores corren SQL con algunas diferencias en su sintaxis. El funcionamiento de SQL se basa en principalmente tres parámetros: select, from, where, el cual la instrucción select se utiliza para seleccionar datos de una base de datos. La instrucción from hace referencia a la tabla a elegir, y where es la instrucción que sirve para extraer solo aquellos registros que cumplen con la condición específica. Observemos este modelo de base de datos que utilizaremos como ejemplo, implementado en MySQL. Usando este conjunto de instrucciones, podemos ver que lista todo el contenido de la tabla pasajero.
También podemos filtrar información de las tablas usando where junto a la condición que se desea. Con esta instrucción podemos mostrar todos los datos de la tabla país, seleccionando solo el nombre. También podemos usar instrucciones más complicadas usando dos tablas. Como podemos ver, seleccionamos el nombre, el apellido paterno, el apellido materno y el país de las tablas pasajero y país. Aquí usamos la sentencia where para relacionar dos tablas, haciendo un filtrado con una condición para escoger a los pasajeros que son de Bolivia. En conclusión, es importante saber el lenguaje SQL, pues es usado ampliamente en la gestión de grandes cantidades de información, sin importar el tipo de gestor que se use. Como lo vimos anteriormente, las instrucciones pueden ser usadas en cualquier gestor. Además de que con SQL nos permite ingresar comandos o sentencias de tal manera que podemos administrar o crear una base de datos. Esta variedad de comandos nos permite generar información o datos desde la creación, modificación o mantenimiento de las tablas, las cuales también nos permite recuperar datos o importarlos de varias maneras. Eso sería todo, gracias por su atención.